Libro Teoría del Estado, capítulo 17, Elementos previos del Estado. 1. La población. 1. Los diversos principios de repartimiento de las poblaciones entre los estados. 2. Diversas concepciones de la idea de nacionalidad. 3. Concepto de nación, nación y estado. 4. El Estado nacional y las minorfas nacionales. 5. Concepto marxista del Estado internacional de clase. Este capítulo es una continuación del anterior, pues se refiere también al elemento humano que encontramos formando la base sociológica del Estado. Según hemos expuesto, la teoría del Estado recibe de la sociología de las aportaciones de esta disciplina, cuya misión específica consiste en estudiar científicamente la sociedad humana. Sin embargo, considerando al grupo humano desde un punto de vista general en relación con la naturaleza del Estado que llega a integrar con sus relaciones, es importante efectuar reflexiones que nos permitan estudiarla desde los puntos de vista de interés para el desarrollo del tema que corresponde a estos capítulos, que es el análisis de las notas o elementos del Estado. 1. Los diversos principios de repartimiento de la población, de las poblaciones entre los estados. Una primera reflexión sobre la población de los estados nos permite darnos cuenta de que se agrupan en muy diversa cantidad en los mismos, que igualmente tienen muy diversas condiciones geográficas de extensión, localización en el globo terrestre, etc. Y es que, como explica David, la población se encuentra repartida entre los diversos estados que existen en la superficie terrestre. Es decir, no existe un estado que abarque toda la población mundial, pero si tratamos de averiguar las causas de esa división, ¿qué criterio seguiremos para explicar el reparto de la población en diversos estados existentes? El primer criterio es el territorial. De acuerdo con el espacio geográfico en que se encuentran, se explica su correspondencia a diferentes estados. Además, y este es el segundo criterio, podemos explicar su pertenencia a diferentes estados tomando en cuenta sus características, es decir, agruparemos aquellas poblaciones que presenten características homogéneas, una misma raza o una misma lengua, por ejemplo. Por último, y este es el criterio generalmente seguido, una clasificación mixta. Se toma en cuenta la población de un mismo territorio y se ve además si presentan homogeneidad de características los habitantes de un territorio para explicar que formen un estado diferente. 2. Diversas concepciones de la idea de nacionalidad. La nacionalidad es un concepto que se emplea también como criterio racional o natural de reparto de la población. Tomando en cuenta este criterio, se agruparán los hombres de acuerdo con la diversa nacionalidad que tienen, pero se presenta el problema de determinar en qué consiste la nacionalidad, pues no existe un criterio uniforme, sino que hay diversas corrientes doctrinales que tratan de explicarlo de acuerdo con distintos puntos de vista. Obtener un concepto preciso de aquello en lo que consiste la nacionalidad es muy importante, porque una corriente doctrinal considera que la población del Estado no debe comprender más que a los nacionales y, si es posible, a todos los nacionales. Es el concepto que afirma que la nación debe coincidir con el Estado. Este principio, con ciertas divergencias, es reconocido por las democracias occidentales. Por otra parte, existe la posición política opuesta de entender a la población como una clase especial. Esta concepción afirma que la clase proletaria, como instrumento de la revolución para llegar a la sociedad sin clases, es la que integra el Estado. Es la concepción marxista, sustentada por el Estado soviético hasta antes de su desaparición. ¿En qué consiste la nacionalidad? Para llegar a establecerlo debemos partir del análisis de otros conceptos, debemos analizar los conceptos de sociedad, pueblo y nación, y en esta forma podremos llegar a explicar en qué consiste la nacionalidad. De acuerdo con el profesor Alejandro Gropali, sociedad es el término o concepto más amplio de los que hemos enunciado. Los otros serán formas concretas o conceptos concretos de sociedades. La sociedad, dice Gropali, es la unión de los hombres basada en los distintos lazos de la solidaridad. Pueblo y nación son conceptos particulares de la sociedad examinada desde puntos de vista especiales, pero ambos conceptos tienen como género supremo dentro del cual están contenidos la sociedad.
En cuanto al concepto de población, vemos que se utiliza para designar un conjunto de hombres en un sentido aritmético. Se dice que la población es el número de habitantes de un estado. Pueblo es más restringido. Se usa este vocablo para designar aquella parte de la población que tiene derechos civiles y políticos plenos, es decir, el concepto que pueblo tiene una característica distintiva, el tener este ingrediente jurídico. Este concepto se puede hacer referido a ese matiz jurídico. Lo encontramos ya desde el derecho romano. El pueblo romano estaba integrado por las ciudades romanos y así encontramos la expresión el pueblo romano y el senado romano. De acuerdo con Mancini, la nación es una sociedad natural de hombres con unidad de territorio, de costumbres y de lengua y con una vida y conciencia comunes. Pero tenemos que distinguir entre nacionalidad y nación. La primera conduce a la integración de la nación, pero ¿qué cosa es la nacionalidad? La nacionalidad es un determinado carácter o conjunto de características que afectan a un grupo de individuos haciéndolos afines, es decir, dándoles homogeneidad, y por ello la nacionalidad aproxima a los individuos que tienen esas características afines y los distingue de los grupos extranjeros que tienen otros signos peculiares. Naturalmente que en la existencia de esas ciertas características que determinan la nacionalidad concurren una serie de elementos. No existe una opinión uniforme para clasificarlos, para decir que uno de ellos sea el que marque a un grupo con ese carácter de nacionalidad, pero se conceptúan como elementos de caracterización nacional: la lengua, la religión, las costumbres, la vida en común, los recuerdos, que también se tienen en forma común y que significan un pasado histórico que se reconoce como propio, y además la voluntad de realizar grandes empresas en común. Del examen de estos elementos desprendemos la existencia en los mismos de ingredientes materiales e ingredientes espirituales. Vemos que se trata de factores de diversa índole. Dentro de los elementos materiales encontramos fundamentalmente los factores raciales y lingüísticos, pero además dentro de ellos existe también el elemento geográfico, el hecho de vivir dentro de uno mismo, dentro de el mismo territorio. Dentro de los elementos espirituales encontramos el deseo del vivir colectivo, fundado y precisado en esa adhesión al pasado histórico y a las condiciones políticas que de buen o mal grado condicionan la vida del Estado. La nacionalidad no solo es cuestión de ser, sino también de voluntad. Según la citada expresión de Renan, es un plebiscito de todos los días, y como hace notar Manuel García Morente en su idea de la hispanidad, ese conjunto de ingredientes materiales y espirituales y esa adhesión al pasado histórico, a la convivencia actual y la proyección hacia la vida común en el futuro integran una peculiar un peculiar estilo de vida de los pueblos. Estilo de vida singular que es el que se precisa los diversos matices y señala en los grupos humanos las diferencias en que consiste su nacionalidad. En realidad, el factor determinante es el espiritual, pues vemos estados con población heterogénea en el sentido étnico, por ejemplo, Suiza, Estados Unidos, que a pesar de la heterogeneidad de su población, tienen un hondo sentido nacional fundado en factores espirituales. 3. Concepto de nación y Estado. Vamos a examinar en forma más detenida el concepto de nación. Las naciones significa la suma de individuos, o más bien la serie de generaciones sucesivas marcadas con el mismo carácter nacional. Surge inmediatamente el problema del dualismo de la nación y el Estado. Es el problema de determinar si la nación constituye una persona moral o entidad diferente del Estado. Hay pensadores que contestan afirmativamente a este interrogante, que dicen que la nación constituye una persona moral diferente del Estado. Sin embargo, la afirmación de esta corriente doctrinal es objetable. En efecto, un grupo social, por tener características comunes, homogeneidad, puede representar perfiles distintivos,
Pero si se examina en la realidad, se observa que al tratar de agruparlo como una nación, se hace una abstracción de las particularidades afines de esos individuos y entonces, en virtud de esa hipóstasis, se crea algo diferente de los individuos que lo componen. Entonces se habla de un ser que existe como algo diferente de los individuos que lo componen. Pero la nación no es una persona moral diferente de los hombres que se encuentran formándola. La nación no es sino una abstracción de las características especiales que distinguen a un grupo de hombres. No se trata sino de un hecho social que puede o no darse dentro del Estado. Sabemos que el Estado sí es una entidad con personalidad moral, real y jurídica, diferente de los individuos que forman la población que se encuentra en su base. En el mismo sentido que hemos objetado a la nación como una persona moral específica, podemos objetar a los que elevan el concepto de pueblo a una categoría personal. Simplemente se trata de ficciones dañinas y equívocas. La realidad es la existencia de una sociedad humana como elemento del Estado, siendo este, que es esa misma sociedad con características específicas, el que tiene personalidad. 4. El Estado nacional y las minorías nacionales. En muchas ocasiones la población del Estado forma sociológicamente una nación, o bien porque el Estado desde su origen tenga en su base formando esa población un mismo grupo étnico, o bien porque se haya realizando la asimilación de grupos diferentes por el convivir histórico dentro de un mismo estilo político. Y este es el caso de la mayoría, sino el de todos los estados modernos. Por tanto, no es indispensable que la población estatal tenga ese aglutinante nacional. Para justificar a un Estado hay que ver si se cumple con sus fines, no siendo necesario que albergue grupos homogéneos. La historia se encargará de suplir las diferencias y a la larga amalgamará la población. Tal es el caso de Bélgica, Suiza, Estados Unidos, y lo mismo podemos decir de las naciones hispanoamericanas, cuya población sabemos que no es homogénea, pero que llegará a serlo en el decurso de la historia. Claro que la existencia de grupos minoritarios crea problemas y aún guerras, pero el papel del Estado consiste precisamente en armonizar los intereses de esos grupos con una recta política que evite los choques y llegue a la larga, sin violencia, a homogeneizar la población. Quizá más grave es cuando hay conflicto bélico entre dos estados y dentro de uno de ellos existe una minoría de población afín al estado enemigo, caso de Bélgica y Alemania. El vínculo político en esos casos debe ser más fuerte que el nacional y quedan obligadas así las minorías a defender al estado a que pertenecen. Sin embargo, en nuestro tiempo existe una tendencia que ha surgido fundamentalmente en Inglaterra, que tiende a desnacionalizar al Estado. El Estado con minorías nacionales debe ser justo con las mismas, dando a todos el mismo trato, pero debe conservar siempre su autoridad suprema con los grupos nacionales. Sin embargo, escritores ingleses quieren dar autonomía a los grupos nacionales, despotilización de la nacionalidad. Pero este concepto se lleva a la desnacionalización del Estado, que ha sido elaborada para justificar la situación actual de las naciones de la Comunidad Británica. Pero sí puede ser válida esta tesis para conservar los vínculos cada vez más débiles de la Comunidad Británica de Naciones, no puede aplicarse dentro de un Estado en sentido estricto, pues si se hace lo lleva a la desintegración. En la pasada guerra española de 1936 a 1939, algunos grupos de población trataron de aprovecharla para conseguir su independencia, lo que hubiera ocasionado la desintegración del Estado español. Por tanto, esa concepción política inglesa podemos considerarla buena para ellos por la especial situación de descomposición de su imperio, que tiene que dar mayores concesiones de autonomía a sus territorios y así conservar los vínculos cada vez más tenues que los unifican. Pero dentro de un estado particular conduce a la desintegración del mismo. La política recta de un estado debe ser, a través de un mismo trato igualitario, tender a homogeneizar su población.
5. Concepción marxista del Estado internacional de clase. A la concepción del Estado nacional, que descansa sobre determinadas afinidades nacionales, entendidas a veces de una manera material, como la concepción racista de la nacionalidad del Estado nacional socialista, se opone a partir de la publicación del Manifiesto Comunista de 1848, la idea de un Estado de clase que agrupará a todos los trabajadores de los distintos países, con la sola excepción de la burguesía, no como extraña del Estado, sino como sometida a la dictadura del proletariado. Esto, entre tanto, se llega a la extinción de las clases por el aniquilamiento de la burguesía. En una de las instituciones de los estados soviéticos se decía: la República Rusa es un estado socialista de obreros y campesinos. Los que no trabajan o vivan del trabajo de los demás no tienen ni derechos políticos ni el derecho honorífico de defender la revolución con las armas. Se pone, pues, fuera de la ley y por tanto al margen del Estado a la burguesía. No pueden agruparse dentro de esta concepción los estados en que por existir la esclavitud se considera a los hombres como cosas, como entre los romanos. En cambio, la concepción marxista sí es de clase, por englobar en su concepto a todo el proletariado mundial. Se trata de una concepción internacional de la clase y del estado de clase. El Estado marxista rechaza de su seno a la burguesía y en cambio incluye a los obreros y campesinos extranjeros a título de la solidaridad de los trabajadores de todas las naciones, no siendo sin embargo esta afirmación más que una cosa ficticia, pues se hace la salvedad de que a condición de que trabajen en el territorio de la URSS. Naturalmente que el Estado soviético acomodó a sus temporales conveniencias los textos marxistas y hacía que la ideología cambie según las circunstancias. Esta concepción es falsa por desconocer la esencia y los fines de la persona humana y la esencia y los fines del Estado. Sabemos que éste existe para suplir la indigencia social del individuo, de la persona humana, independientemente de que pertenezca a una clase o a otra. Además, consideramos sagrada la independencia de los estados y su derecho a regirse de manera autónoma como entes soberanos. La sociología y la historia nos explican el reparto de la población en el globo. Esperamos que llegue un tiempo en que ya no existan disputas de fronteras y la armonía convivencia dentro de la comunidad natural de los estados permita a todos ellos una marcha ascendente de paz y de progreso.